Buenas tardes, mi nombre es Laura Becerra Rodríguez, pertenezco a la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. El día de hoy vamos a platicar sobre los 7 pasos para comenzar a invertir. Como primer punto diría que, según estadísticas de la Conducef, el 28% de las personas todavía guardan sus ahorros debajo del colchón, lo cual no es un buen indicativo, ya que va perdiendo su poder adquisitivo, que veremos un poquito más adelante. Otra estadística contundente es de acuerdo de la encuesta de inclusión financiera de 2019 que organiza la Comisión Nacional Bancaria de Valores, señala que son pocas las personas que siguen ahorrando, pese a que hay como 18 millones de cuentas en los bancos y que tienen un promedio más o menos de 44,000. Lo que se dice es que todavía falta mucho por meter esa cultura del ahorro y que la mayoría lo hace por desconocimiento. Como primer punto diríamos que para comenzar a invertir justamente sería la parte de comenzar a ahorrar. ¿Qué es esto de ahorrar? Tenemos unas diferencias entre lo que es el ahorro y la inversión. El ahorro se considera como de corto plazo y para un fin específico, y regularmente es como ir guardando dinero, más bien para un fin X. Y en cambio la connotación de la inversión tiene que ver con que podemos accesar a otros instrumentos de inversión que nos darían un rendimiento mucho mayor. Entonces, el primer punto dijimos es comenzar a ahorrar. En este sentido, el objetivo, tenemos que definir un objetivo de ahorro. No sé, quiero comprar un carro y voy a empezar a ahorrar para dar ese enganche de mi auto. Eso es un ahorro. Preservar el poder adquisitivo. En este sentido es muy importante saber que si yo guardara el dinero en mi casa, abajo del colchón o en mi alcancía, estaría perdiendo valor adquisitivo. ¿Por qué? Porque tenemos una especie de impuesto al dinero que se llama inflación. ¿Qué es eso de la inflación? La inflación es el alza generalizada y sostenida de los precios. Lo calcula el INEGI y es el famoso INEX. Esta parte tenemos una tasa de rendimiento que regularmente es como la representativa de México, que es la de los CETES, que ahorita vamos a ver qué son los CETES. Hoy por hoy la tasa está en el 7.75 y la inflación al cierre de septiembre fue del 3%, lo cual significa que con un cálculo, porque no es así nada más una resta, la tasa real estaría el día de hoy en el 3.85. Quería decir que si yo hice una inversión en CETES, estaría ganándole esa carrera a la inflación y mi dinero conserva su poder adquisitivo o su poder de compra. El otro es que tenemos que tener seguridad en las inversiones. En este sentido sabemos que los bancos, si tenemos una inversión en bancos, tenemos un seguro por ahí que lo da el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el famoso IPAB, que consiste en 400,000 UDIs por cuenta. Como segundo paso, consideré buscar opciones de inversión con rendimiento. Es decir, que yo voy a buscar llevar mi dinero a un instrumento de inversión que me dé rendimiento. En este sentido, la mayoría de las personas, para la parte de captación, el 80% se va hacia los bancos. En este sentido, hay 2 tipos de cuentas en los bancos, las que llamamos cuentas de vista y cuentas a plazo. Las de vista son de ahorro y dan realmente muy poco. Las de plazo dan un poco más, ¿por qué? Porque ya tienen el dinero ahí guardado en cierto lapso de tiempo y si quisiéramos retirarlo tendríamos una penalización. Como tercer punto, tenemos que evaluar el riesgo, la parte del riesgo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la tolerancia al riesgo? Es lo que estamos dispuestos a perder, por llamarlo así, o a dejar de ganar. Es decir, el riesgo va implícito con que las inversiones a mayor riesgo, mayor rendimiento, y eso siempre se cumple. Por ejemplo, si yo invirtiera en CETES, el riesgo es mínimo, ya que lo emite el gobierno federal, y esa es la garantía que me paguen ellos. Y cuando yo invierto, por ejemplo, en el mercado accionario, en la Bolsa Mexicana de Valores, ahí tiene ya un riesgo tal cual de la empresa, de su comportamiento, y no solo eso. Recordemos que todos los mercados, como los mercados financieros, las acciones cotizan a oferta y demanda. Entonces sí debemos de checar cuál es nuestra tolerancia al riesgo, cuánto estamos dispuestos a apostar o a arriesgar, pero siempre en un marco de estabilidad, ¿no? El punto número 4 es que siempre vamos a tener un horizonte de inversión. ¿Qué es esto de un horizonte de inversión? Es el tiempo en el que vamos a tener invertida esa cantidad de dinero. Por ejemplo, si va a ser para mi pensión, tendrá un horizonte de largo plazo y en cuyo caso buscaré instrumentos de largo plazo para que el dinero se siga invirtiendo y siga generando dinero en ese plazo.
En caso contrario, si es como dinero que voy a ocupar en el corto plazo, los instrumentos de inversión serán otros de corto plazo. ¿Cómo cuáles? Pues lo dijimos, ya mencionamos los CETES. Hay un instrumento bancario que se parece a los CETES, que es el pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento. Ese también podría ser en este sentido, ¿no? Por eso es muy importante definir este horizonte de inversión. El siguiente punto es definir el perfil del inversionista. Regularmente cuando empezamos a invertir y vamos a abrir una cuenta en el banco o en una casa de bolsa ya algo más sofisticado, nos empiezan a preguntar ¿cuánto dinero tienes? Tanto dinero. ¿Qué edad tienes? ¿Cuáles son tus objetivos de inversión? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Hacia dónde vas? Y dado eso, te empiezan a meter a clasificar por un tipo de inversionista. El inversionista conservador son las personas que tienen su dinero y que prefieren mantenerlo y no quieren arriesgar nada, son poco tolerantes al riesgo y regularmente se recomienda que inviertan en instrumentos de inversión, instrumentos de deuda que les llamamos, que antes eran conocidos como de renta fija. Después tenemos el moderado. Este moderado sí arriesga un poco de su dinero y está dispuesto a invertir en instrumentos que un poquito más de riesgo, pero sigue siendo como equilibrado, ¿no? Lo cual una parte la destina a instrumentos de deuda, que ahorita vamos a ver cuáles son, y la otra parte podría invertirla, ¿por qué no?, en el mercado de valores para tener un rendimiento mayor a mediano y largo plazo, por supuesto. Y finalmente tenemos al agresivo, que en este sentido son gente de menos edad, que tiene capital para arriesgar un poco más y obtener un rendimiento mucho mayor, y sí tendría un poquito más, un porcentaje mayor de su dinero en la parte de acciones en el mercado de valores. El sexto es evaluar las diferentes alternativas de inversión. En este sentido podríamos hablar ahora sí de lo que serían los CETES, que son los certificados de la Tesorería de la Federación y que los emite el gobierno federal. Hay diferentes plazos, 28, 91, 182, 364 días. En algún momento cuando había mucha inflación, incluso lo sacaron a 7 días. Pero este instrumento de inversión lo que tiene de ventaja es que tiene una plataforma que se llama CETES Directo y que con 100 pesos podemos aperturar una cuenta para empezar a invertir, incluso para empezar a aprender. Es decir, voy a empezar a invertir aquí y voy a ver. Y este instrumento lo que da es, hoy por hoy, la tasa de CETES está en 7.75%. Si fuera en los bancos, tendríamos un poquito menos de esa tasa porque pues nos van a cobrar esas comisiones de intermediación, ¿no? Entonces sería un poquito menos, pero si lo hacemos a través de la plataforma obtendríamos ese rendimiento que les estoy mencionando. Otro instrumento que les decía que es muy parecido es uno que emiten las instituciones bancarias y que se llama pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, que tiene unas características similares, es decir, que cotizan a descuento. ¿Qué es eso de cotizan a descuento? Que te venden el instrumento a un precio menor a su valor nominal. El valor nominal del CETES es 10 pesos y el valor nominal del pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, conocido como PRLV, es de 1 o múltiplos de 1. Otro instrumento que podemos mencionar del gobierno federal son los famosos bondes. Estos no cotizan a descuento, cotizan a precio, y lo que sí pagan intereses, ya sea de forma mensual o de forma trimestral, nos los van dando. Y tendríamos dos formas de ganar en este instrumento. La primera sería, como mencioné, ese cupón que se va dando ya sea mensual o trimestral, y por el diferencial en precios que se le llama ganancia de capital, ¿no? Es decir, la diferencia entre mi precio de compra y mi precio de venta. Por último, pusimos la parte de diversificación de inversiones. ¿Qué es eso de diversificación de inversiones? Quiere decir el famoso refrán de no poner todos los huevos en la misma canasta. En estricto sentido, a lo que se refiere es que yo voy a comprar diferentes tipos de inversión en diferentes plazos, con diferentes características, para que de algún modo se vayan compensando esas posibles pérdidas que pudiera tener y que se van a compensar con los demás instrumentos. Eso es realmente sano. Y aparte de los 7 pasos, los consejos que se pueden dar son los siguientes. Si yo apenas voy a empezar a invertir, no puedo invertir en un instrumento que no conozca y que sea muy sofisticado, dado que no tengo experiencia en este sentido. Lo que sí yo creo que sí podríamos cambiar, como inicio podríamos ser un perfil de inversionista conservador, es decir, empiezo a invertir y voy viendo, y posiblemente conforme vaya aprendiendo, voy a empezar a brincar a otros instrumentos de mayor rendimiento. Y la otra situación importante a considerar, que a veces se confunde, hay una terminología que se podría confundir en el sentido estricto de, si yo tengo una inversión, porque ya lo toco, en el mercado de valores, y mis acciones presentan una minusvalía, no significa que ya perdí.
significa que están valuadas a un precio menor del que yo las adquirí. Pero yo no voy a perder mientras yo no las venda. Y esto se puede explicar con una analogía muy simple. Si yo compré dólares en su momento, cuando estaba en 15 pesos, y hoy vale 19 pesos, y yo tengo esos dólares en mi propiedad, yo tengo una plusvalía de 4 pesos. Pero si yo los dólares los sigo conservando, solo tengo esa plusvalía, esa ganancia de 4 pesos, pero en tanto yo no los venda, yo no la voy a reconocer. Entonces este punto es muy importante para que no nos perdamos de vista. En algún momento yo tenía inversiones en acciones, y cuando bajaban yo seguía comprando de pequeños lotes de 10,000 pesos, 10,000 pesos. ¿Para qué? Para promediar, que le llaman a la alza. Entonces también podría ser una estrategia esa, ir comprando, ir vendiendo, así, pero insisto, necesitamos tener cierto conocimiento del mercado, no es nada más así invertir por invertir. En este sentido, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, nos dicen, soy muy mal ahorrando. ¿Cuál sería el primer paso para iniciar un ahorro y después poder invertir? Yo recomiendo regularmente, de acuerdo a tus finanzas personales, destinar una parte de tu gasto justamente al ahorro. Los que saben de estas cosas dicen que regularmente sería el 10%, lo ideal sería el 20%. Y hubo alguna persona que me habrá dicho, oye, pero ¿cómo voy a ahorrar el 20%? ¿Sabes cuánto gano? Aplica para cualquier persona, para el que gana poquito y para el que gana mucho, y es una buena estrategia. Es decir, en lugar de que sea ingresos menos gastos, ya mi superávit o mi déficit, mejor es ingresos menos gastos menos ahorro, y lo que me quede, eso es con lo que dispongo para hacer todas mis operaciones, ¿no? Esa sería una buena estrategia para comenzar a ahorrar. Buenas tardes. ¿Qué es mejor en cuanto a una propiedad inmobiliaria después de 10 años de uso? ¿Venderla o rentarla? Las dos pueden ser buenas opciones. Necesitamos hacer un comparativo. Es decir, ¿cuál es tu objetivo meta? ¿Necesitas liquidez en este momento? Podrías venderla. ¿No necesitas liquidez? Podrías rentarla. Siempre y cuando con mucha seguridad, es decir, para la gente que vas a rentar, podrías contratar una inmobiliaria para que haga todo el estudio económico, y que la persona pudiera pagarte, porque el riesgo regularmente es ese, de que no te pague. ¿Es recomendable invertir en seguros mutualistas? Seguros mutualistas es una buena inversión, sí. Cualquier instrumento de inversión que tú inviertas es bueno, siempre y cuando, insisto, defines tus objetivos de inversión, definas tu plazo de inversión. Con eso ya puedes utilizar varios instrumentos que existen afuera en el mercado. ¿Qué son los CETES? Los CETES son los certificados de la tesorería que emite el gobierno federal para financiarse. Es decir, ellos sacan CETES y nosotros les damos dinero. Cuando nosotros compramos CETES, realmente estamos comprando deuda del gobierno. Pero por ese préstamo que le hacemos, por llamarlo de algún modo, nos va a dar un rendimiento que en este caso hoy por hoy está al 7.75. Anual, por supuesto. En la misma dinámica, ¿cómo funcionan los CETES? Los CETES funcionan, decíamos que es un instrumento de inversión que cotiza a descuento. ¿Qué es que cotiza a descuento? Que yo lo compro a un precio menor a sus 10 pesos, que es su valor nominal. Siempre te lo van a pagar a 10 pesos, y cuando lo adquieras va a valer menos. Por ejemplo, puede valer 9.96, y ese 9.96 versus el 10%, los 10 pesos, ese es tu margen de ganancia por título. Eso es en pesos. Ya después podemos convertirlo en tasa de interés para ver cuál es el interés que te corresponde. ¿Cómo empiezo a invertir en la bolsa de valores? Para invertir en la bolsa de valores sí es necesario aperturar una cuenta en una casa de bolsa. ¿Para qué? Tú adquieres acciones a través de una casa de bolsa y te va a cobrar intermediación por comprar y por vender. Pero adicionalmente, estas casas de bolsa regularmente comienzan con un capital bastante considerable, como de 100,000 pesos, más o menos. Lo que sí hay ahorita en las redes, que tiene poco, encontré una plataforma que es como si fuera una casa de bolsa virtual. Tiene poco tiempo en el mercado y es la Cuspid. En esta te das de alta y funciona así como si fuera una casa de bolsa digital. Posiblemente podríamos intentar ahí checar. Yo estuve revisando la página y valdría la pena que le echaras un vistazo. Yo no he invertido nunca y soy nuevo. ¿Por dónde debo empezar? Pues dijimos, paso número 1, ahorrar. Empezar a ahorrar. Dijimos que no es lo mismo ahorrar que invertir. Ahorrar, empezamos a ahorrar con un fin X. Yo quiero ahorrar para comprarme el último smartphone, así es, y puedo ahorrar para eso, pero empezar a ahorrar, así hacerse el hábito. ¿Qué opciones tengo para invertir mis ahorros si es menor a 10,000 pesos?
Puede ser una cuenta de banco, puedes ahorrar en el banco, por ejemplo, a cierto plazo, que la tasa está, te decía, un poco castigada, es decir, no te van a dar la tasa CETES porque ellos cobran intermediación. Lo que puedes hacer es crear tu cuenta en la plataforma de CETES directo y no solo puedes comprar CETES, puedes comprar bonos, puedes comprar UDIbonos, que es un instrumento con cierta característica especial que va considerando la inflación porque cotiza en UDIs. Entonces ganas de dos formas. Uno, la parte de su precio de compra-venta, y dos, el valor de la cotización del UDI, que como hemos visto de antaño, surge por ahí del 4 de abril de 2005 y valía $1, hoy por hoy vale más de 6, ¿no? Y conforme vaya absorbiendo esa inflación se le va considerando en la UDI. ¿Algo más que nos quieras decir? Sí, que sí tienen que, por favor, ir desarrollando ese hábito del ahorro. Es muy importante y más si están en edad temprana. Lo van a agradecer cuando estén mayores de edad. Y no solo eso, que no empiecen a invertir en cosas riesgosas. Poco a poco, van aprendiendo, teniendo experiencia y les va a servir de mucho. Y nos siguen preguntando por los CETES. ¿Dónde pueden ver la página o cómo pueden comprar CETES? La página es www.cetesdirecto.gov.mx. ¿Conviene ahorrar en dólares o euros? No, ni en dólares ni en euros. ¿Por qué no? Una estadística, de acuerdo a lo que ha generado los dólares en los últimos... de la UDI para acá. Ajá. Del 2005 para acá, los dólares, con sus altibajos, por supuesto, han tenido un rendimiento superior al 380%. Pero si lo comparamos en ese mismo periodo, el valor de la UDI ha crecido casi un 520%. Entonces mejor hay que checar los instrumentos aquí mismo. El dólar yo no lo considero un instrumento como para hacer inversiones, sino para protección cambiaria. Claro. Es decir, si vas a viajar, puedes, ¿por qué no invertir? O si tienes una empresa y tienes algún pasivo en dólares, sería buena inversión. De lo contrario, yo no lo recomendaría. ¿Qué tan seguro es invertir en las criptomonedas? Las criptomonedas es como no sé si has jugado casinos, pero es muy parecido a los casinos. Tienes dinero y mañana ya no tienes dinero. No, la verdad es que es muy volátil su cotización. Si le pudieras dar seguimiento, se pusieron como de moda. El primero que inició fue el Bitcoin. Pero como es una plataforma, solo es la evaluación que tiene, no tienes otra referencia. Y la parte más importante, que no se puede considerar como una moneda, sí es un activo virtual, por supuesto, pero no como una moneda porque no tiene un banco que lo respalde. Claro. En cuyo caso tampoco no se recomienda por el riesgo que tiene esa inversión. Entonces, ¿en qué ahorrar si no es en dólares ni en euros? En instrumentos de inversión, en CETES, en cuentas a plazo en bancos. Hay bondes también. Hay muchos instrumentos que, si pudieran entrar a la plataforma de CETES Directo, no solo venden CETES, venden otros instrumentos. Acérquense a los bancos, chequen. Incluso hay otro tipo de inversiones un poco más sofisticadas que son nuevas, con la ley FinTech se crean. La parte del crowdfunding, que es intermediarios entre que te toman tu dinero para prestarlo, pero ahí sí tiene un poquito más de riesgo. Incluso el seguro como de seguridad de esa inversión es un poco menor, pero también se puede ser el caso. Nos preguntan por tus redes sociales, si tienes página de Facebook, de LinkedIn, Twitter. ¿Le puedo dar mi correo? Claro. Mi correo es, ¿lo puedo escribir? Sí, para que te escriban ahí. Por supuesto que sí, con mucho gusto. belandab@gmail.com. belandab@gmail.com. Así es, sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Buenas tardes, hasta luego.